Muy bien. La materia que nosotros vamos a ver a partir de hoy se llama teología sistemática. Teología sistemática. Y el asunto es que esta teología sistemática es una materia muy importante de las que se ven en la universidad. Ya es una de las materias, digamos, a ver, la carrera de teología es, digamos, una carrera que encierra muchísimas materias que yo ahora les digo cuál es. Pero si usted está estudiando teología, porque lo que usted está estudiando es teología, entonces se supone que lo que uno tiene que manejar más o menos es teología, ¿correcto? Porque eso es lo que estudiamos. Entonces, precisamente esta es una de las materias más importantes que se ven en la carrera de teología. Básicamente, ¿qué es esa teología? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta materia. Y reitero, es también lo que usted tiene que manejar de manera más, pues por lo menos específica, porque eso es lo que se pretende. Entonces vamos a trabajar este concepto de teología, teología sistemática. Y para hacerlo, pues obviamente lo primero que hay que hacer es definir lo que es teología, sus medios, cómo se hace, sus caminos, etcétera, porque los tiene, los tiene. Entonces, ¿por qué es tan importante esto de la teología? Porque la teología es algo en lo cual usted y yo, como cristianos, nosotros hacemos teología todo el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Mire, cuando en la iglesia o no en la iglesia, cuando usted le habla o alguien le habla a usted de Dios, por ejemplo, la ancianita que le dice a usted, mi hijo, no se preocupe, esa situación que usted está viviendo, colóquesela en la mano a Dios porque arriba de Dios no vive nadie. Esa frase tan sencilla que nosotros escuchamos, arriba de Dios no vive nadie, eso ya es hacer teología. Cuando usted le habla a un compañero de trabajo, a un vecino, a un amigo, a un familiar, etcétera, que está en una situación y usted le empieza a hablar, a decirle de Dios, usted está construyendo teología, ¿ya? Es decir, todo lo que tiene que ver con eso que nos enseñan en la iglesia, con eso que usted cree y proclama, usted está construyendo teología. Lo que pasa es que nosotros construimos teología sin ser teólogos, sin saber. Y ahí está, digamos, parte de esa problemática tan seria. Si usted va a estar construyendo teología todo el tiempo, correcto, pero perdón, si va a construir y no sabe, y aún así va a construir, no es lo más adecuado, no es lo más correcto que usted aprenda cómo se hace para hacerlo, ¿ya? Y que mucho más, y mire el problema, esto tan serio que se presenta, cuando en Latinoamérica el 80% de los líderes de la iglesia, es decir, los pastores, no son teólogos, el 80%. Y eso no mejora tanto en Estados Unidos, es más o menos el mismo proceso. Digamos, en Europa, la educación teológica de los pastores sí es un poco más común, pero están migrando muchos personajes de acá de la América Latina a colocar iglesias allá, pero estos personajes no son teólogos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Reitero, que usted y yo hacemos teología, pero no sabemos cómo se hace, no conocemos los presupuestos. Y eso es bastante grave porque, reitero, finalmente lo hacemos. Y alguien dirá, no, pero yo, perdón, yo no estoy haciendo teología, yo sencillamente predico. Y además que para predicar solamente necesito Biblia, oración y ayuno y pare de contar, aparentemente, porque es la responsabilidad muy grande. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un problema legal, nosotros acudiríamos ¿a quién? Pues obviamente la idea es acudir al que sabe, al, al, eh, al que es un abogado y que es un abogado porque estudió en una escuela de leyes, correcto, y se graduó y tiene su diploma, y no tanto por el diploma, sino por el conocimiento, pero que es un conocimiento avalado, respaldado por una institución. Vea, sí señor, aquí están los registros. Él cursó la malla curricular correspondiente a Derecho. Ah, genial. Entonces usted puede estar representado por una persona profesional y que se reconoce como profesional. Por otro lado, el médico. Si usted está enfermo, usted va a donde el médico.
Aquí en Latinoamérica usualmente hacemos o vamos esa como decimos popularmente, al yerbatero. Muchas veces, o al señor de la droguería, vea, tengo $1 así, ¿usted qué me aconseja? Él tiene unos estudios, pero de farmacología, no de medicina, y aún así, pues nos receta y nosotros le decimos, ah, bueno, deme ese, ¿ya? Pero no es lo correcto. Ahora, le estoy colocando solamente algunos ejemplos de cosas, digamos, como más vanas. ¿Y qué hablar ahora de que nosotros nos enseñan erróneamente, pero nos enseñan que lo más importante que tú tienes en tu vida es tu alma? Eso es lo más importante porque finalmente el cuerpo no, porque el cuerpo, usted se muere y el cuerpo se descompone y queda acá, pero su alma y su espíritu, ¿qué? ¿A dónde va a ir a pasar la eternidad con usted? Lo más importante que tiene es su alma. Nos dicen a nosotros y nos enseñan, reitero, erróneamente, ya les digo por qué. Pero fíjense, nosotros pretendemos u otras personas también pretenden que nosotros coloquemos lo más valioso, según ellos, que tenemos en nuestro haber, que es nuestra alma y nuestro espíritu, en manos de una persona que no es educada teológicamente. O nosotros estamos colocando nuestras manos en manos de una persona que no es educada teológicamente. Reitero, si nosotros hacemos eso en medicina o en lo legal, en lo legal o en lo contable, con un contador, en fin, cuanto más en la teología. La responsabilidad tan grande que yo debo sentir de enseñarles a ustedes qué es lo que les voy a enseñar y cómo le voy a enseñar, porque finalmente, por otro lado, usted y yo eh, vamos a darle cuentas a Dios de lo que enseñamos y yo soy consciente de eso. Y eso me golpea muy duro y eso me lleva muchísimo a seguir investigando cada vez más porque sé que un día me va a decir el Señor, Luis Carlos, cuénteme por qué les enseñó esto a ellos. Y yo tengo que decirle, Señor, por ABC. Y es muy posible que en un momento dado haya algunos asuntos en los cuales la idea no está como tan clara o que estaré equivocado. Aún así tengo que ser responsable ante el Señor y decirle, Señor, yo investigué, yo estudié y las conclusiones a las que llegó fue esto y esto y esto, ¿correcto? Pero lo hice. Pero ¿qué tal entonces que mi respuesta a Dios sea, Señor, a mí me enseñaron solamente que Biblia, oración, ayuno, me dijo, pero mucha gente le dijo, estudie, capacítese, y usted, sí, Señor, pero ¿qué hacemos? Sí, pero ¿qué hacemos? No, porque es que mire una cantidad de gente que fue a una condenación eterna porque usted les enseñó mal. Eso es terrible. Eso es bastante lamentable. Que Dios nos ayude para lidiar con eso. Y les decía que erróneamente, porque realmente no es lo más valioso lo que nosotros tenemos en nuestro haber, hablando del alma y para de contar. No, nosotros somos valiosos absolutamente todos. Este cuerpo es valioso. Eso de que lo más valioso que tenemos es el alma es porque nosotros tenemos una cosmovisión griega. A nosotros nos educaron con la educación de los griegos, ¿ya? Y la cosmovisión judía es totalmente diferente a la cosmovisión griega en todo, ¿correcto? Y una de las cosas en las cuales se ve esa diferencia bastante enorme es que para los judíos todo lo que Dios hizo es bueno, ¿cierto? Y para los judíos no hay esa división tripartita que hay para los griegos en la cual hay cuerpo, alma y espíritu, ¿correcto? Esas dos partes inmateriales, alma y espíritu, frente a la parte material que es cuerpo, y entonces el cuerpo es malo y el alma es buena, y entonces todo lo que es bueno es sencillamente un producto del alma y el cuerpo, pues, pues lamentable. Eso es lo que dice Platón, digamos como el relato del cochero con los dos caballos, ¿no? El caballo negro y el caballo blanco. Y entonces si esa persona actúa bien, es porque el caballo blanco está tomando el control de esa persona. Y si se actúa mal es porque el caballo negro está tomando el control. Y bueno, ahí entonces también tenemos que decir, perdón, o sea que lo blanco es bueno y lo negro es malo. Y entonces, ¿qué dirán nuestros amigos de raza, nuestros prójimos negros? Claro, entonces siempre les echamos la culpa de lo malo a ellos, porque como lo negro es malo, entonces ahí tenemos ese inconveniente de que, claro, entonces el cuerpo es malo y ese cuerpo toca, pues mirar a ver cómo nos libramos de él. Por eso cuando Pablo les habla a los atenienses de la resurrección, como ellos son griegos y ellos consideran que el cuerpo es malo, como les estoy diciendo, entonces empiezan a hablar
de todo este concepto y ellos tratando de liberarse de un cuerpo malo para que esa alma buena finalmente salga y alcance su estado máximo de perfección. Y este viene y les dice, no, definitivamente no nos vamos a librar de eso. El cuerpo va a ser transformado, pero tendremos un cuerpo. A estos obviamente eso les golpeó muy duro, pero un momento, ¿cómo así? O sea, nosotros toda la vida pensando y luchando para liberarnos de este cuerpo finalmente, y usted nos dice que nunca nos vamos a liberar de este cuerpo, pues ahí sí el asunto es complicado. Pero reitero, todo eso de que lo más valioso que tenemos es el alma y el espíritu y que el cuerpo es lo que es la cárcel del alma y tenemos que mirar cómo no nos negamos a muchísimas cosas porque esa alma tiene que ser libre y salvada. Entonces, finalmente tenemos que mirar cómo lidiamos con eso. No porque finalmente nosotros llegamos al cielo por la tierra, ¿ya? Y curiosamente, ¿cuál es digamos, como la muestra más o la actividad que más refleja la espiritualidad de Dios? Si no es la encarnación de Cristo. Es decir, entre más humanos somos, más espirituales somos. Hablando de humanos somos en el sentido de que yo observo al otro, de que yo tengo misericordia, tengo compasión del otro, de que yo lo bendigo, lo restauro, etcétera, etcétera. ¿Correcto? En ese sentido. Cuando hablo de que entre más humano soy, más espiritual soy, no me estoy refiriendo a, bueno, como soy un más humano, entonces me llevo por delante a toda la mujer que se me atraviese y tengo que tener sexo con ella porque pues como soy más humano y entonces bienvenido todo ese capricho, digamos, en cuanto a parranda, en cuanto a rumba, en cuanto a todo lo que mi cuerpo pide, porque definitivamente entre más humano, más espiritual soy. No, me refiero es a aquellos aspectos sublimes de la corporeidad, ¿no? Es decir, al trato con el otro, al trato conmigo mismo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, etcétera, al trato en una comunidad social, a eso es a lo que me refiero. Porque reitero, al cielo solamente se va por tierra. Y nosotros tenemos que dejar de repetir ese concepto de que definitivamente el cuerpo es malo y dejar de pensar de que el cuerpo es malo. Entonces, por eso, con base en eso se ven los aspectos que se le consideraban al cuerpo, por ejemplo, como el comer, dormir, tener sexo, divertirse, jugar. O sea, todo eso es malo. Y mucho tiempo se nos enseñó, por lo menos yo crecí en ese asunto, de que todas esas cosas eran, o sea, eso es una bagatela, eso es una vanidad, eso no se puede hacer y si usted lo hace, tenga en cuenta que cada vez que lo hace usted está mostrando su carnalidad, está mostrando que usted es una persona carnal, precisamente. Está muerto espiritualmente porque ¿cómo así que solamente pensando en comida? Oiga, ayune de vez en cuando. ¿Cómo así que usted solamente pensando en sexo? Perdón. Esas cosas Dios las colocó en nosotros para que nosotros disfrutemos de ellas, de lo que el sexo, de lo que el cuerpo nos da. Sí, comida, descanso, ocio, trabajo, tiempo, sexo, etcétera. Todo eso. Pero entonces tenemos que dejar de lado, reitero, ese concepto de que el cuerpo es malo. ¿Correcto? Muy bien, entonces tenemos que empezar diciendo qué es teología. Y vamos a decir que la teología, la palabra teología, viene de dos palabras griegas. Y esta es una pequeña, primero que todo, es una pequeña eh, definición etimológica. Vamos a tratar de definir entonces teología desde varias perspectivas. Esta primera aspecto es un intento de definir teológicamente lo que es la palabra precisamente teología. Permítame, les comparto una pantalla para escribirles acá unas letras en griego. Acá están, ahí están viendo un tablero ustedes, ¿cierto? Entonces, Sí, sí. la palabra teología
Etimológicamente viene de dos palabras griegas. Esto que les estoy dibujando acá es griego. Teo, que es Dios, y aquí dice logía, que es de logos, estudio, tratado, correcto, escrito. Entonces, recordemos que, como les decía hace un rato, que nosotros hemos sido educados en la educación griega. A nosotros nos educaron y nosotros vimos entonces filosofía griega y todo ese asunto, porque nosotros estamos en Occidente. Recuerden que nosotros estamos en Occidente. Recordemos que el mundo desde esa perspectiva se divide en Oriente y en Occidente, ¿correcto? Entonces Oriente, Israel pertenece a Oriente, ¿correcto? Y la China, y Japón, y Australia, y todo eso pertenecen a Oriente. Nosotros pertenecemos aquí a Occidente, que es desde Europa hacia acá, Europa y América Latina. Entonces nosotros fuimos criados con la filosofía y con la educación griega. Y por eso nuestro idioma también es español, y nuestro idioma español tiene dos grandes papás, el griego y el latín. Entonces, por eso es normal que nosotros trabajemos estos conceptos así. Y por eso nosotros vemos que la gente dice, esto viene de dos raíces griegas, o viene de dos raíces latinas, o viene de dos raíces, etcétera. Es por eso. Este concepto de teología etimológicamente viene de dos palabras. Teos, que es Dios, logía, logos, que es estudio, tratado, escrito, ¿correcto? Reitero, estoy definiendo la palabra teología y lo estoy empezando a hacer desde una perspectiva etimológica. Entonces, desde esa etimología, tengo que decirles que, ¿qué significa la palabra teología? Significa estudio o tratado de Dios. Reitero, desde la etimología. Ahorita les daré otras definiciones que incluyen otros aspectos más, porque sencillamente, entonces, esto es así, estudio o tratado de Dios, es decir, vamos a tratar de estudiar a Dios. Perdón, aquí ya hay algunos inconvenientes un poco fuertes, porque, perdóneme, ¿a Dios se puede estudiar? Entonces, terminaríamos o tendríamos que decir, no, a Dios no se puede estudiar. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Porque estamos definiendo etimológicamente, y teos es Dios y logos tratado, entonces un estudio, un tratado de Dios. Pero realmente Dios no puede ser estudiado. Lo que nosotros estudiamos en la teología es la revelación de Dios al ser humano. Eso ya es diferente. La revelación de Dios al ser humano. Claro, lo que pasa es que al estudiar la revelación, obviamente hay muchas cosas que vamos a estudiar del carácter de la persona que revela, en este caso Dios. ¿Por qué razón? Porque claro, cuando yo revelo a alguien, algo a alguien, pues entonces esa persona puede saber quién soy yo. Entonces, cuando de pronto yo pierdo las casillas en a veces circunstancia, entonces la gente va a decir, pero vean este cómo es. Ay, yo no sabía que este era tan volado, yo no sabía que este era tan agresivo o tan calmado o que era tan salido de casillas, en fin, no sé. ¿Por qué toma esa decisión o por qué llega a esa conclusión? Porque es que mire lo que me mostró. Mire cómo se comportó en esta circunstancia, ¿ya? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que se puede conocer a aquella persona o a que, en este caso a Dios, se puede conocer por la revelación que Él le ha dado al ser humano. Y eso entonces nosotros tenemos que tenerlo como muy en cuenta, cómo Dios se revela a nosotros, porque reitero, Dios es, en palabras de Karl Barth, que es uno de los grandes teólogos que sin duda hay que estudiarlo, hay que leerlo, Karl Barth, que porque además fue conocido y fue, digamos, elegido como el mejor teólogo de estos 20 siglos, Karl Barth, alemán, él. Entonces, él dice que nosotros realmente, usted me ha escuchado ya decir esto, nosotros realmente no adoramos a Dios, sino que adoramos a un ídolo que nosotros mismos hemos construido. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que hacemos es tomar nuestras imperfecciones, llevarlas a la perfección y elevar a esa perfección a la n potencia y decir eso es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos pecadores, Dios, por lo tanto, no debe ser pecador, Él debe ser impecable.
Nosotros somos finitos, entonces Dios será infinito. Nosotros somos seres creados, Dios entonces será eterno. Nosotros tenemos limitaciones en tiempo, espacio, en conocimiento, entonces Dios será omnipresente, omnipotente, omnisciente. Entonces, fíjese, todas mis deficiencias las coloco en perfecciones. Esas perfecciones las elevo a la n potencia y decimos, eso es Dios. Pero cuidado, eso está muy lejos de ser Dios. Nosotros, por más que nos imaginemos, lo que tenemos de Dios o lo que podemos entender de Dios es un pálido reflejo considerado con lo que Él es verdaderamente. Y por lo tanto, nosotros, dice Carbar, terminamos adorando a un ídolo que nosotros mismos hemos construido. ¿Ya? Es decir, usted y yo no adoramos al verdadero Dios, no lo adoramos. ¿Por qué no lo adoramos? Porque no lo conocemos, ¿correcto? ¿Y cómo voy a adorar a quien conozco? Entonces, sencillamente nosotros tenemos un concepto de Dios y ese concepto de Dios es al que nosotros adoramos, pero ¿qué tanto de Dios verdaderamente está en ese concepto que nosotros hemos construido de ese Dios? Eso es lo que se quiere plantear al respecto. Y realmente está muy lejos. Nosotros tenemos una imagen muy desvaída, muy descolorida de Dios en nuestras vidas. Pero finalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que, aunque etimológicamente la palabra teología significa tratado o estudio de Dios, lo que realmente nosotros vamos a estudiar es la revelación de Dios a ese ser humano. Y esa revelación de Dios que se ha dado a través de las épocas y que ha sido, digamos, suficiente para toda la persona que se acerca de manera honesta a Dios. ¿Suficiente para qué? Para entenderle, para tener esa relación con Él. Así es de que si bien les acabo de decir que nosotros adoramos a un ídolo que nosotros hemos construido, pues Dios en su misericordia lo toma como alguien que bueno, se está acercando a mí, lo intenta desde los medios que tiene y eso está bien y así lo acepta. ¿Listo? Pero por otro lado también puede significar, estoy hablando de la definición de teología, ¿qué es lo que nosotros tomamos como teología? También nosotros podemos tomar como teología el programa completo de estudios de un seminario o de una facultad de teología, incluyendo la arqueología, incluyendo los idiomas, incluyendo el cuidado pastoral. Es decir, cuando usted habla de teología, no solamente está hablando del estudio de Dios, uno, no solamente está hablando de la revelación, del estudio de la revelación de Dios al ser humano, dos, sino que en tercer lugar también llamamos nosotros teología al programa completo de estudios de una universidad. Yo tengo acá la malla curricular de teología de la universidad, que es solamente una de esas mallas curriculares, ¿correcto? Solamente es una de las mallas curriculares, ¿y por qué le estoy diciendo que solamente una? Porque todas las universidades tienen una malla curricular totalmente diferente. O bueno, realmente no tan totalmente diferente, pero sí muy diferente. Si usted, por ejemplo, estudia teología en una facultad católica, va a encontrarse que las materias que usted va a ver allá son unas materias muy diferentes a las que nosotros también trabajamos. Por ejemplo, mire, digamos, una de las materias que nosotros trabajamos en la teología de la universidad. Está una de esas materias, las vemos nosotros acá en Ministerio GESED, pero la verdad es que, a ver, nosotros, por ejemplo, en la universidad, esto solamente le estoy diciendo porque le estoy tratando de definir nosotros qué tomamos como teología. Y le estoy diciendo que teología, aparte de ser un estudio de Dios, aparte de ser el estudio de la revelación de Dios, también se llama teología al programa completo de estudios de una universidad o de una facultad de teología. Mire, nosotros vemos en la universidad, por ejemplo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vemos filosofía, vocación y ministerio, pedagogía, teología y cuidado ministerial, fundamentos de misionología, composición escrita y análisis de textos. Ahora, cuando una facultad tiene el aval de un gobierno, esa facultad tiene que empezar a, a, a manejar, digamos, algunos contenidos obligatorios que los gobiernos exigen. Por ejemplo, le acabé de leer composición escrita y análisis de textos, ¿ya? Por ejemplo, ética, ¿correcto?
En la universidad se ven como una cantidad de éticas ahí. Entonces, nosotros otras materias que vemos es, por ejemplo, liderazgo y talento humano, teología y evangelización, filosofía de la religión, pedagogía, hermenéutica bíblica, culto y liturgia. Todo eso se ve en una carrera de teología. Griego, hebreo, teología sistemática, que es lo que estamos viendo acá. Se ven dos niveles de teología sistemática. Psicología pastoral, por eso les digo acá, incluyendo el cuidado pastoral, incluyendo la arqueología, incluyendo los idiomas, todo eso y lo que les estoy leyendo acá. Sociología, imagínense. ¿Cómo así que nosotros en una facultad de teología, estudiando teología, tenemos que ver sociología? Sí, hay que ver sociología, porque definitivamente eso es parte de la carrera. Vemos también pedagogía, ética, como les comenté, homilética 1, homilética 2, homilética 3. Vemos todos los semestres una cosa que se llama ministerio práctico, porque así como un médico tiene que hacer prácticas, el teólogo también tiene que hacer prácticas, ¿ya? Vemos, por ejemplo, historia del cristianismo, que era otra materia de las que habíamos dicho si poder ver o no, historia del cristianismo 1, historia del cristianismo 2. Vemos otra cosa que se llama consejería cristiana, que usted la ve mucho con Nixon, ¿correcto? Vemos, por ejemplo, religiones comparadas, que eso es otra parte que voy a tocar ahorita en un momento. Homilética, ya les había dicho, cátedra constitucional y derecho religioso. ¿Y cómo que tenemos que ver cátedra constitucional y derecho religioso en una facultad de teología? Sí, sí, porque nosotros como teólogos profesionales se supone que tenemos que tener conocimiento también incluso de lo que dicen las leyes de el deber y el derecho de las iglesias, ¿ya? Como tal, entonces se ve esa materia que se llama cátedra constitucional y derecho religioso. Se ve obviamente estrategias de evangelización, se ve método teológico, que son los caminos para hacer teología, porque les estoy hablando de que todos nosotros hacemos teología, pero hay unos caminos para hacerla, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que vamos a lidiar con ese asunto? Vemos otra materia que ustedes ya la vieron que se llama teología del Antiguo Testamento, otra materia que se llama teología del Nuevo Testamento, ¿ya? Vemos, por ejemplo, curiosamente, aquí en América Latina, inglés. ¿Cómo así que tenemos que ver inglés si es lo que yo estoy estudiando es teología? Pero sí, el gobierno exige que se tiene que ver inglés, ¿correcto? Y hay unas materias que se llaman electivas, y ya les voy a decir cuáles son esas materias electivas. Son materias que el estudiante escoge dependiendo lo que el énfasis que él tiene. Roland, ¿levantaste la mano? Sí, pastor, una pregunta. Y de la teología que, que vemos o que ve, yo qué sé, la denominación nuestra, o difiere mucho, diferencia mucho de la teología católica. Sí, lo que difiere, gracias, es una muy buena pregunta, sí. Y, Lo y, que a- y difiere a- básicamente, y aparte de eso, eh, o sea, ¿cuál es la verdadera, pues? O no sé si de pronto me entiende. Si van encarriladas al mismo camino o... perfectamente la entiendo. Y bueno, ahorita en otro aspecto, aquí más adelante, les voy a hablar de las diferentes teologías que hay, porque cuidado, nosotros hablamos de una teología cristiana. Y la teología cristiana se subdivide, como bien estás planteando, en teología cristiana católica y teología cristiana evangélica. ¿Correcto? Pero también hay teología musulmana, hay teología judía, perdón, hinduista, budista. Todas esas son teologías muy válidas, que nosotros muchas veces no las reconocemos porque a nosotros nos enseñaron que eso es error. Los únicos que estamos en el camino de la verdad somos nosotros, entonces ni siquiera para qué estudiar teología musulmana. Eso sería una bendición estudiarla, cosa que no es tan fácil, pero se puede hacer. Alexandra, levantaste la mano. Sí, cuando la gente estudia teología, por ejemplo, todos estos son temas, ¿no? Tienen un cierto orden o se pueden, lo estudian sistemáticamente por temas, no sé. Es mi Sí, se pregunta. estudia. La idea es que las universidades van colocando materias, digamos, como de las más sencillas y las más básicas, y se va trabajando algo más complejo. Pero no es que unas sean más importantes que las otras, porque unas de las materias más importantes se ven en primer semestre, que son, por ejemplo, Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento. Esas son las materias que primero se ven en una universidad. Por ejemplo, acá les estoy leyendo les estoy leyendo por qué, por semestres.
Aquí estamos hablando de que se puede ver mínimo en 8 semestres y les empecé a leer por semestres, ¿correcto? Hay otras materias que se ven un poco más adelante, por ejemplo, como las teologías del Antiguo y teologías del Nuevo Testamento y cosas así, ¿ya? Pero sí hay obviamente unas materias un poco más densas, pero la idea es que también cualquier persona pueda entrar en cualquier momento a la universidad y pueda ver la materia que están viendo en ese momento, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente cuando una persona, que eso pasaba mucho, cuando una persona, por ejemplo, ya ha visto ciertas materias básicas como las introducciones al Antiguo, al Nuevo Testamento, vocación y ministerio, composición escrita, análisis de textos, esas materias son las primeras que se tienen que ver porque son las bases para todo el resto de la carrera, ¿ya? Todo el resto de la carrera se tienen que ver. Pero el asunto es que ya esa persona ha venido como adquiriendo cierta propedéutica y ya va manejando cierta jerga, porque el teólogo, como el médico, como el abogado, como el contador, como el ingeniero, también tiene como una cierta jerga que le reconoce y le distingue como teólogo y como un teólogo profesional, ¿correcto? Eso está bien, eso tiene que ser así. Entonces, eso está interesante. Otra Una materia es, por última ejemplo, pregunta, pastor, perdón. sí, no, tranquila, con mucho ¿Cuánto gusto. tiempo es la carrera de teología? ¿Cuántos años es? Mire, permítame, le cuento exactamente cuántas materias son. En las Ah, ok. universidades no se cuentan, digamos, tanto el tiempo, sino los créditos. Los créditos. Ok. Cuando yo hice la carrera de teología, a mí me tocó hacer 190 créditos. 190 créditos. Y eso ya se bajó. El gobierno dijo que bajaran eso de 190 a 160. En la Universidad Bautista en este momento, usted tiene que cursar hasta llegar a 160 créditos eh, el, para adquirir el título de universidad. ¿Cómo se cuenta eso los créditos? Hay materias que valen 2 créditos y hay materias que valen 3 créditos. Esta materia, que se llama teología sistemática, vale 3 créditos cada nivel. Y le dije que eran 2 niveles, entonces sería en total serían 6 créditos. Y usted va viendo materias hasta que completa los 162. Por ejemplo, ustedes ya vieron conmigo Introducción al Antiguo Testamento. Esa introducción son 3 créditos cada nivel y nosotros vimos 2 créditos, es decir, ustedes ya tendrían 6 créditos. Y con esta otra ya tendrían 9 créditos. Aparte de eso, ya vieron ustedes conmigo Teología del Antiguo Testamento, que son otros 3 créditos. Ya tendrían entonces 12 créditos más, perdón, 3 créditos más para 12. Y ustedes ya vieron conmigo 2 niveles de hebreo y 2 niveles de griego. Son 4 créditos más. Entonces son 12 y 4, 10, 16, ¿sí? 16. Eso estamos viendo. Y si se empieza a ver Introducción al Nuevo Testamento, son otros 3 créditos, y como son 2 niveles de Introducción al Nuevo Testamento, serían otros 3 créditos, serían 6 más. Es decir, 16 y 4, 20, 22. Miren cómo van avanzando. ¿Sí ve? Y si han visto consejería cristiana, esas consejerías sí son de 2 créditos, entonces van sumando poco a poco. Hasta que, listo, ya tengo mi título de teología. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, no es tanto por materias, sino es la cantidad de créditos que se toma, ¿ya? En la universidad. Pero si quieren también el dato por materias, permítanme lo cuento rápidamente. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como prácticamente unas 75 materias diferentes, 75 materias diferentes. Y hay unas materias que son electivas, que son, por ejemplo, usted cuando se habla de materias electivas puede ser entre escoger entre qué. Por ejemplo, si usted quiere ver Biblias materias de Biblia, y si esas materias de Biblia son de Antiguo y de Nuevo Testamento, entonces usted dice, no, a mí como que me gusta más el Nuevo Testamento. Entonces dice, ah, bueno, entonces usted puede escoger entre ver Hechos, o entre ver Mateo, o entre ver Marcos o Lucas, o cartas paulinas o romanos, en fin.
Escoja varias de esas, se pueden escoger. Si otra persona dice, no, a mí me gusta más bien como el Antiguo Testamento, entonces también ve, puede ser entonces entre profetas anteriores o tradición sapiencial, o en fin, varias materias. O si usted de pronto dice, no, a mí me gusta más como las pastorales, a mí me gusta más bien como pastoral, eso es lo que quiero. Bueno, entonces ve diversas materias que tienen que ver con lo pastoral. ¿Por qué? Porque hablando de este programa completo de estudios, en la universidad se ven, digamos, como 5 áreas diferentes. Una primera área es Biblia. Una segunda área es psicología pastoral. Una tercera área es historia de la iglesia, es decir, las materias históricas, o también la teología, o también las pastorales. Entonces se ve, digamos, 5 diferentes áreas. Y de esas 5 áreas, el estudiante va a escoger una de ellas. Alguien va a decir, no, yo de entre esas 5, yo escojo más bien el área de Biblia porque es que me encanta. Otro dice, no, a mí me gusta más bien como las pastorales. Otro dice, pues sí me parece bien interesante todo eso, pero a mí me gusta más bien como la teología sistemática. Otro dice, no, a mí me gusta más bien como la historia, ¿ya? Porque la idea de esto es que después nosotros hagamos una maestría y en la maestría uno se va especializando por cualquiera de esas áreas. Por ejemplo, yo me especialicé en Biblia, yo tengo una maestría en Biblia y hago un doctorado también en Biblia, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso de la teología es muy amplio, tremendamente amplio, y entonces usted va a tener que especializarse en todo. Alguien me puede decir, perdón, a mí sí como que me gustaría especializarme en todo. Bueno, eso es muy bonito, pero realmente eso no se puede. Y no se puede cuando yo digo que no se puede cuando usted quiere hacer un doctorado. Depende de lo que usted llama especialización, ¿no? Es decir, perdón, ¿a qué te refieres cuando estás hablando de que te quieres especializar? Especializar porque manejas ciertos temas o especializar realmente porque tienes un doctorado en Biblia, en Antiguo Testamento o en Nuevo Testamento. Eso ya es diferente. Son otras maneras muy interesantes de especialización. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto a que cuando nosotros hablamos de teología, también teología tiene que ver, reitero, con lo que el programa completo de una facultad de teología en una universidad. Eso por otra parte. Un tercer aspecto de qué es teología o a qué se le llama teología es también una referencia, cuidado, a todas y cada una de las doctrinas cristianas por separado y su relación entre sí. Recuerdan que yo les dije que teología es el estudio de estas grandes doctrinas que nosotros tenemos. Y cuando hablo de grandes doctrinas, entonces, permítame, les escribo acá un poquitico. La teología, lo que nosotros vamos a ver en esta materia, entonces trata de los grandes temas doctrinales. ¿Se acuerda que les dije? Grandes temas doctrinales. Y empecé a decirle cuáles eran esos temas doctrinales. Que les dije que uno era teología como tal. Pero aquí hay otro aspecto muy importante. Alexandra, ¿levantaste la mano o era lo de ahora? Sí, era lo de ahora. Ya, ok. Cuando se habla de teología, se está hablando directamente del estudio de Dios, Dios como tal, Dios. Ahí sería muy bueno hablar también, lo haremos, de la famosa Trinidad, ¿correcto? Unicidad. Cuando se habla de teología como tal, y ese es otro aspecto que voy a tocar ahorita más adelante, ¿a qué también se le llama teología? Teología también se le llama al estudio de Dios, de manera específica, porque ahorita le estoy diciendo que también se le llama teología al conjunto de las grandes doctrinas de nuestra fe cristiana en este momento, porque a propósito de todo lo que les voy a decir es que nosotros estamos o vamos a trabajar teología cristiana. No vamos a trabajar teología judía, ni hinduista, ni musulmana, porque esa es otra materia que se ve en la universidad. Ahorita, y eso sería muy amplio, es decir, eso es muy amplio, tremendamente años y años de estudio, estudiar todas esas doctrinas, todas esas clases de teologías. ¿Listo? Entonces, teología, pero también les dije que había otra que se llama cristología, ¿recordarán ustedes? Cristología, que es el estudio de quién? Obviamente de Cristo. Cuando yo escriba estas 3 letras así, en el griego es Christos, porque en el griego Cristo se escribe así, el Christos,
¿correcto? Que esa a su vez es una traducción de la palabra hebrea del famoso Mashiach, recordarán ustedes. ¿Se acuerdan? El Mashiach que se tradujo al griego como Christos. Entonces, cuando toque así, digo Christos y trabajaré estas 3 letras del hebreo. Entonces, el estudio de Cristo se llama cristología, pero también hay un estudio que se llama neumatología. Lo podemos encontrar con la P al inicio o sin la P al inicio. Neumatología es el estudio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Listo? Neumatología. Y vemos también otro tema, que es la antropología, que es el estudio del ser humano. La antropología, el estudio del ser humano. ¿Listo? Vemos también una cosa que se llama la angelología, que obviamente será el estudio de los ángeles y todos los seres espirituales, serafines, querubines, etcétera. Parte de eso lo vimos ya en la teología del Antiguo Testamento. Retomaremos algo por encima, pero miraremos qué dice la historia de eso. ¿Qué otro tema trata esta materia de teología sistemática? Demonología, porque si hay una angelología, también hay una demonología, que es el estudio precisamente, como su nombre lo dice, de los demonios y de Satanás. Demonios y Satanás. Vemos también una cosa que se llama la bibliología, que ya obviamente sabemos que es el estudio de la Biblia, ¿correcto? Veremos otra temática que se llama, por ejemplo, eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Y vemos otra materia que se llamará amartiología. A veces lo vamos a encontrar así con H, amartiología. A veces lo vamos a encontrar sin H, amartiología, así. ¿Y esto a qué se refiere? Eso viene de una palabra griega que es esta palabra de acá. Amartiología. Amartiología es el estudio del pecado. Es una de las 8 palabras que hay en griego para pecado. Hamartía. Hamartiología. Y entonces esa palabra hamartiología fue la que le dio origen a lo que se conoce como el estudio del pecado. ¿Ya? Hamartiología. Y tenemos entonces otra materia, otra temática que se puede llamar misionología. Que es obviamente el estudio de las misiones. Y tenemos otras materias que se llamarán entonces, que estudiarán, por ejemplo, cielo, e infierno. Es decir, lo que se conocería como salvación y lo que se conocería como condenación. Esas son, entonces, entre otras, las temáticas que se desarrollan en esta materia. Obviamente no se va a alcanzar todas en un primer nivel, entonces, reitero, por eso esta materia tiene 2 niveles, ¿ya? Teología, cristología, neumatología, antropología, angelología, demonología, bibliología, eclesiología, hamartiología, misionología, cielo, salvación o infierno, condenación. ¿Listo? Básicamente esa. Entonces, cuando nosotros decimos teología o cuando mencionamos teología, también la teología, según lo que acababa de decir en esta diapositiva, también se refiere al conjunto, al estudio del conjunto de grandes doctrinas que están incluidas en una creencia, en este caso la creencia en cuanto a la teología cristiana evangélica. Me habías hecho una pregunta, Roland, y yo te respondí solamente la mitad. Me decías que
que entonces, ¿cuál era la diferencia entre estudiar teología católica y teología evangélica? La verdad es que la teología católica tiene en su malla curricular una gran cantidad de materias que tienen que ver con filosofía. Prácticamente es casi como que si un teólogo católico como que estudiara más bien como teología y no tanto que estudiara más bien como filosofía y no tanto teología, de la cantidad de filosofías que ven. En un pregrado católico ni siquiera ven hebreo ni griego. Los teólogos católicos van a ver hebreo y griego solamente en las maestrías y, ojo, y toda vez que la maestría que estén haciendo tenga que ver con algo de Biblia. Si la maestría es, por ejemplo, en bioética o en patrística o en historia de la iglesia, jamás se vio hebreo ni griego para ellos. Por eso siempre lo diré y lo sostengo. Cuando hablamos de los pregrados de teología, ¿qué es un pregrado? Un pregrado es esto que le estaba mostrando ahorita. Es decir, lo que usted está estudiando en la universidad se llama un pregrado. Y se llama pregrado porque es las materias que usted estudia para recibir el título de teólogo. Los pregrados en teología son mucho mejores para nosotros como evangélicos, son mucho mejores en las universidades evangélicas que en las católicas. ¿Ya? Pero ojo, los posgrados, es decir, una maestría o un doctorado, son mucho mejores en las universidades católicas. Son mucho mejores allá. Me parece a mí, es la experiencia que yo tengo. ¿Ya? Porque definitivamente los profesores de las universidades católicas son muy buenos y son muy bien preparados. Por lo general todos son doctores en Roma, en Israel, en Alemania, ¿ya? Cosa que, porque a ellos les pagan todo, mientras que nosotros no tenemos como esa posibilidad. Preguntas de esta lista que hice acá. ¿Qué preguntas tienen de esta lista? Bueno, muy bien. Entonces, reitero, estamos diciendo que teología, primero, es un ¿qué? El estudio de Dios, según la etimología del término. Segundo, dijimos que teología no es en sí el estudio de Dios, aunque la etimología nos dice que sí, pero que a Dios no se puede estudiar, sino que más bien decimos que es el estudio de la revelación de Dios al ser humano. En tercer lugar, dijimos que la teología, ¿qué? Es el conjunto de la malla curricular, es decir, las materias completas que se ven en una facultad o en una facultad de teología. ¿Listo? Y dijimos también que puede ser una referencia, ese es el cuarto aspecto, la teología puede ser una referencia a todas y cada una de las doctrinas cristianas por separado, la lista que les acabé de decir, y la relación que tienen entre sí, que eso es lo que nosotros vamos a trabajar en esta materia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Cada una de esas grandes doctrinas cristianas y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál no? Y su relación entre sí. Eso es lo que vamos a ver en este curso. ¿Listo? Pero también teología puede referirse única y exclusivamente a la doctrina de Dios Padre, excluyendo todas las demás que acabé de hacer. Recuerden, acabé de hacer una lista. Ojo con lo que les estoy diciendo acá. Que también se le llama teología única y exclusivamente a la doctrina de Dios Padre, quitando todas las demás denominaciones, es decir, quitando la cristología, quitando la neumatología, quitando la antropología y todo ese asunto. Es decir, de esta lista que acabé de hacer acá, ahí está, la materia que nosotros podemos ver, el tema de todos esos temas, cristología, neumatología, antropología, de todos esos temas, el que se puede llamar teología es este primer tema, este de acá. Entonces, ¿qué es teología? Decimos también que teología puede ser el estudio de Dios, acá. Este estudio de Dios. Excluyendo cristología. Alguien me dirá, perdón, sí, pero es que Cristo también es Dios.
¿O acaso eso no nos enseñaron? Sí, Cristo también es Dios según la teología evangélica, cristiana, pues, cristiana católica o cristiana evangélica. Pero cuando se habla de Cristo, hay muchas aristas para hablar de Cristo. Hay, por ejemplo, Cristo como milagroso, como los milagros de Cristo. Cristo como Salvador. Cristo como Maestro. Cristo como hombre. La divinidad de Cristo. O sea, se puede hablar muchas cosas de Cristo sin hablar de Dios Padre. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de teología, también decimos que la teología es el estudio de Dios Padre, sin contar cristología, sin contar Espíritu Santo, sin contar ser humano, sin contar ángeles, demonios, Biblia, iglesia. No, solamente contando el concepto de Dios como tal. Eso también es teología. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, cuando uno, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque estamos estudiando teología y tenemos que definir o decir hasta dónde es el alcance de la teología. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y por eso es que le estoy dando todos esos aspectos de las posibilidades que tenemos nosotros de saber a qué se le llama teología. Muy bien. Y también entonces decimos que, ojo con esta, también tenemos que teología es también la teología cristiana, frente y a diferencia de otras teologías, como la teología judía, como la teología musulmana, como la teología budista, etc. ¿Por qué razón? Ojo, esas también son teologías. Nosotros no podemos quedarnos con el concepto de que solamente lo que nosotros trabajamos es teología y pare de contar. Perdón, ¿y dónde están entonces esas creencias de los judíos? ¿Dónde están esas creencias de los musulmanes y los budistas? No, ¿eso qué? Eso no es teología. No, por Dios. Mucho cuidado con eso. Es teología. Es teología. Por eso, otra parte de la pregunta que me hacía Roland ahora, ¿cuál es la correcta y cuál es la equivocada? No, yo no me atrevería a decir eso. De ninguna manera me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser tan prepotente y tan presumido de decir, muchachos, hay teología judía, hay teología musulmana, budista, hinduista, pero yo les digo, aquí en este curso vamos a estudiar la verdadera, la que tiene la verdad absoluta. Esas otras están equivocadas, esas otras, no, de por Dios. Si a mí una persona me dice eso, ya como que me dan ganas de salirme de estudiar ahí. Perdón, no vamos a estudiar teología judía ni musulmana, salvo algunas referencias vagas, porque aquí lo que se trata es de estudiar teología cristiana. Pero tenemos que entender nosotros que hay una teología musulmana. Hay pocos teólogos que han estudiado ese aspecto. Uno de esos teólogos es un señor que se llama Hans Kuhn. Ustedes han escuchado hablar de Hans Kuhn. Permítame, yo lo tengo aquí en una laminilla un poco más adelante. Aquí está. Hans Kuhn es este personaje, el de abajo. El de arriba es Karl Barth. Karl Barth, ¿se acuerda que les hablé ahorita de Karl Barth? Este señor, el de gafitas, el de negro. Karl Barth es un teólogo evangélico. Ese es, y lo menciono y lo coloco acá porque vamos a ir también mencionando autores y todo ese asunto. Karl Barth es un teólogo evangélico, suizo-alemán. Este fue uno de los pocos que le dijo no a Hitler y a todo este concepto de los nazis y todo ese asunto. Este y el otro fue Dietrich Bonhoeffer. Pero Dietrich Bonhoeffer sí fue muerto, lo ahorcaron los nazis. Este no, porque este era suizo-alemán y este sí pudo salir. ¿Ya? Dietrich Bonhoeffer también salió, pero regresó porque dijo, no, la gente me necesita acá y yo voy a estar acá. Lo tomaron preso y lo ahorcaron faltando una semana para que el régimen nazi cayera. Le estoy hablando de Dietrich Bonhoeffer. Luego le muestro una foto de él. Este señor Karl Barth de acá es un teólogo evangélico. El de abajo, el que está de azul, es Hans Küng. Ese es un teólogo católico. Este murió hace muy poco tiempo hace que murió. Este señor le contó la verdad a la Iglesia Católica muchísimas veces. Lo excomulgaron, le prohibieron enseñar teología siendo el excelente teólogo que es. Este señor es un escritor prolífico.
tiene una cantidad de libros enormes. ¿Por qué lo estoy citando a él? Porque le estoy hablando de las teologías hinduistas, budistas, musulmanas, judías, etc. Este señor tiene unos libros, sendos libros inmensos de teología cristiana, judía, budista, musulmana, en fin. Este señor, son muy pocos los teólogos que se dedican a estudiar a esa persona, a esas diferentes teologías. Este señor también tiene un libro muy interesante que se llama ¿Existe Dios? Vea, es un monstruo del libro, no lo tengo acá, lo tengo en PDF, es una cosa monstruosa, grandísima. Del cristianismo también tiene una cosa grandísima, no sé a qué hora escriben estos tipos eso. De este señor hizo, también tiene un escrito que se llama Infalibilidad, hablando de la infalibilidad del Papa. Recordemos que para nuestros hermanos católicos el Papa es infalible. Esa es otra parte de la pregunta que me hacías, Roland, y cuál es la correcta o cuál es la no correcta. Yo no hablaría de un sistema total correcto o incorrecto. Yo hablaría mejor de algunos aspectos de la doctrina o de la teología que son equivocados para nosotros, es decir, comparándolo con lo que yo trabajo. Por ejemplo, uno de esos es la infalibilidad papal. Nosotros no creemos eso, ni siquiera aceptamos la autoridad del Papa, mucho menos su infalibilidad. Otro aspecto que nosotros no trabajaríamos y que trabajan mucho los católicos es la mariología, que es obviamente todo lo que tiene que ver con María y todo ese asunto. O el santoral, que ellos plantean mucho los santos, ¿no? Y para ellos los santos son alguien muy importante y todo ese asunto, y los estudian y los analizan, etcétera. Nosotros no estudiamos eso, ¿ya? Otro aspecto diferente entre la teología católica y la evangélica es el concepto de salvación o el concepto de justificación, que precisamente ese es el tema que ocupó a estos dos teólogos. Este señor Calvar, reitero, es un teólogo evangélico y el de abajo es un teólogo católico. Este señor Calvar, uno de los temas que colocó o que escribió se llama la justificación. Y para él la justificación es obviamente lo que es para nosotros los cristianos, única y exclusivamente por Jesucristo. Este señor de abajo, Hans Küng, hizo su tesis doctoral. Cuando él se convirtió en doctor, el trabajo doctoral de Hans Küng fue sobre el tema de la justificación de Calvar. Siendo uno de los teólogos católicos más brillantes, más prolijos, más productivos, hizo su tesis doctoral sobre el tema de la justificación en Calvar. Entonces, fíjese lo fuerte que es Calvar en teología. Este señor, reitero, es considerado el mejor teólogo de estos 20 siglos. Y este señor, Hans Küng, era en esas épocas en que no había virtualidad ni nada de eso, sino que la persona tenía que, si queríamos tener a Hans Küng, teníamos que traerlo desde allá. Entonces, la gente lo reservaba con 3 años de antelación para poder escuchar una ponencia de este señor, de Hans Küng. La Iglesia Católica, cuando él empezó a hablar y a decirles la verdad a ellos, lo vetaron. No, usted ya no puede seguir enseñando en ninguna universidad. Él dijo, bueno, eso a mí no me da, eso me da lo mismo y yo sigo trabajando. ¿Ya? Y él siguió enseñando porque pues bastante que sabía. La Iglesia Católica dijo, no, este man nos hace más daño afuera que adentro. Y lo volvieron a llamar, bueno, siga enseñando con nosotros. Pero no le permitían ir al Vaticano ni nada de ese asunto. ¿Sabe quién fue la persona que lo volvió a invitar al Vaticano? El papa que había antes de este. ¿Se acuerdan cómo se llama ese papa? Se llama Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger. Ese papa es excelente teólogo. El papa que dimitió, ¿se acuerdan? Uno que renunció a ser papa antes de que estuviera Francisco. Ese señor todavía está vivo. Ese señor es tremendo teólogo. Ese es un teso. Un teso. Era uno de los mejores teólogos vivos que tiene la Iglesia Católica en este momento. Ya está muy viejito y todo ese asunto. ¿Ese por qué renunció? Porque ese es muy conservador y es un teso en la teología y no se iba a dejar meter las manos a la boca por nadie para cambiar ciertas doctrinas que la gente quería que cambiara. No se dijo, no,
y cambió, prefirió dejar de ser papa, de ser pontífice, a cambiar esas posturas. Y otros manejos que hay detrás de todo ese asunto. Y ese fue el otro que llamó a este Hans Kuhn y le dijo, mijo, dialoguemos a ver cómo está. Y esa fue la vez que Hans Kuhn pudo volver a entrar al Vaticano, que lo recibieron allá. Fue cuando este papa le dijo que bienvenido otra vez. ¿Listo? Entonces, reitero, ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque le estoy diciendo que la teología cristiana, cuando nosotros hablamos de teología, también estamos hablando de todo aquello que se refiere a la existencia de la teología cristiana, pero también a los otros tipos de teología y otras religiones del mundo. Entonces, la teología judía es también importante, muy necesaria, y es todo un universo. La teología musulmana también tiene sus buenos teólogos, ¿correcto? Budistas y así sucesivamente. Hay que reconocer que esas también son teologías y que yo no puedo desconocerlo. Alexandra. Ajá. Y, por ejemplo, un teólogo de la teología judía, una referencia. Un teólogo de la teología judía. Ajá. Sí. El más brillante de todos, de pronto el más brillante de todos. Sí. ¿Han escuchado hablar de una persona que se llama Maimónides? Maimónides, que para los judíos lo llaman el Rambán. Rambam. Rambán, sí. Rambán es el mismo Maimónides. Ese señor es un brillante. Es uno de los grandes teólogos de la teología judía. Ese señor, de hecho, él es el que hizo los 5 grandes principios por los cuales no se acepta a Jesucristo como el Mesías. Él fue el que los estableció, Maimónides. O sea, él es muy brillante. Pero hay una cantidad de teólogos, básicamente ellos no se llaman como teólogos entre ellos, se llaman es como rabinos, los rabinos, ¿no? Los rabinos. Para los musulmanes y para los hinduistas se llaman es los imanes, que son como los líderes espirituales de ellos, ¿ya? Entonces, ese es como el asunto ahí. Bueno, muy bien. Ahora, definamos entonces un poquitico más, entonces, ¿qué es teología? Luego de que ya hemos visto esta parte. Teología es aquella disciplina que intenta desarrollar esta teología, esta definición de teología la escribió Millar Erickson. Lo tengo acá este es otro teólogo que se llama Paul Tillich. Yo en esta clase les voy a ir mencionando varios autores y les voy a mostrar algunas fotos de ellos y todo como para que nos vayamos ubicando, ¿no? Los más grandes de todos, ¿no? Porque hay pues miles de teólogos, pero los más grandes de todos. Este se llama James Leo Garrett. Yo les di un libro, uno de los libros que les di fue de este señor, una eminencia. James Leo Garrett, me encanta la teología de él porque es una teología histórica, es una teología que te dice, no toma postura de nada, él lo que hace es como colocar, exponer de manera sistemática todos los movimientos, todo lo que han dicho los movimientos de ese tema, y usted escoja. Es espectacular, me encanta. Ese se llama James Leo Garrett, un brillante. Ese tiene 2 grandes tomos de teología, una cosa densa, bastante interesante, se la recomiendo. Si usted de pronto dijera, yo quiero comprarme una teología, ¿cuál me recomienda, pastor? Yo le diría, cómpresela de este señor, James Leo Garrett, pero esa yo se las envié al grupo. Si quiere se las vuelvo a reenviar, pero yo les envié, son 2 tomos de las que él tiene. Y hay otra persona, Millar Erickson, que de este fue el que escribió esta definición de teología que les voy a leer. Dice así: la teología es aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana, basándose principalmente en las escrituras. La voy a leer de corrido y luego les explico parte por parte. Situándose en el contexto de la cultura general, expresándose en un idioma contemporáneo y relacionándose con los problemas de la vida. Eso es lo que él dice de una posible definición de teología. Millar Erickson también tiene su teología sistemática, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que él nos está diciendo? Que es una disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Aquí ya tenemos un primer problema. ¿Por qué?
Porque hay teólogos que van a decir, la teología es disciplina. Ojo, otros van a decir, no señor, la teología es ciencia. Y ahí está esa pelea. Ahí está la pelea. Usted tiene que definir si la teología es disciplina o la teología es ciencia. Pero entonces hay algunos que se van por una parte y otros que se van por el otro lado. Ahora, la diferencia entre disciplina y ciencia básicamente es como el método de hacerla, ¿no? El método. Pero también por otro lado hay gente que dice que no, que es ciencia porque es que no alcanza no, que es disciplina, que no alcanza ciencia, es decir, como que le falta, discúlpeme la expresión, pelo para la moña para hacer ciencia. Entonces no podemos llevarla al nivel de la ciencia porque es que ciencias son, pues mire, las ciencias duras y todo ese asunto. Entonces más bien es como teología, más bien es como disciplina. Yo creo, permíteme darles mi pensamiento, la teología sí es ciencia. Lo que pasa es que anteriormente se dividía entre las ciencias duras y las ciencias blandas. ¿Ya? Las ciencias duras son todas esas ciencias, por ejemplo, física, química, cuántica, matemáticas, todo eso, entonces son los que llamaban esas ciencias exactas, ¿no? Es decir, que siempre que se le echa un líquido a otro en la misma, en el mismo grado y todo ese asunto, pues sencillamente va a dar el mismo resultado siempre y así como 2 más 2 son 4 y punto para de contar. Entonces esas son llamadas ciencias, ¿no? Porque tienen un método que es medible, cuantificable, que es corroborable, etcétera, etcétera. Y durante muchísimo tiempo se creyó que esas solamente eran las ciencias. Pero cuidado, ahora con esta especialización de cada una de las ciencias y con el reconocimiento de otros saberes, porque anteriormente no se reconocían esos saberes. Anteriormente, ¿a cuáles saberes me refiero? A las ciencias sociales y humanas. Esas también son ciencias. ¿Ya? Lo que pasa es que antes no se reconocía, reitero, eso, sino solamente esos saberes científicos y sobre todo que dan plata, que producen dinero, porque es que la teología no produce dinero, salvo algunos pastores que viven por la fe, pero usualmente esos pastores que viven por la fe por lo general no son teólogos. O sea que la teología no produce plata, esto es pasión, esto es placer, esto es deseo, esto es amor al arte de la teología, pero que una persona vaya a decir, me quiero enriquecer y voy a estudiar y voy a dictar clases de teología, voy a estudiar teología para enriquecerme, está perdido. No, esto no da plata. Mientras que sí, por ejemplo, un invento científico, de lo que llaman científico y todo ese asunto, pues eso sí hay posibilidad de que dé plata. Cómo se inventan un computador de estos, un celular, mire cómo se inventaron el internet y eso cuánta plata les ha dado a esa gente. Eso sí son ciencias. Entonces ellos miraban las otras áreas del conocimiento como así, como de medio lado y decían, eso no son ninguna ciencia, ¿eso qué va a decir? ¿Qué ciencia va a ser eso? ¿A cuáles? A las ciencias sociales y ciencias humanas. ¿Cuáles son esas ciencias sociales y humanas? Que también se les ha denominado ciencias blandas. Ojo, pero es que esas también son ciencias y también tienen un método científico. Lo que pasa es que el método científico de esas ciencias blandas es diferente al de las ciencias duras. Es un método diferente. Ya, entonces, ciencias sociales y humanas están, por ejemplo, la teología, ciencia humana, la psicología, correcto, está la antropología, la sociología. Esas ciencias de que, por ejemplo, si es aquí en Colombia, son las ciencias que se estudian en la Nacional o en la Valle y que los que estudian los confunden con hippies porque entonces siempre tienen cabello largo, esos marihuaneros revolucionarios, etcétera. Esas son las ciencias más importantes que hay. Filosofía, teología, ¿ya? Antropología, sociología. Porque esas ciencias son las que le dan el soporte teórico a las sociedades. Y esas ciencias no se reconocían anteriormente como ciencias. Ahora sí se reconocen. Y se hace una distinción entre las ciencias duras y las ciencias blandas. Las ciencias duras tienen su propio método científico. Las ciencias blandas también tienen un método científico muy diferente a este, pero que sigue siendo un método científico. Pero ese método científico de las ciencias blandas no se reconocía como método. ¿Eso qué va a ser método científico? ¿Ciencia es esto? No, señor. En la actualidad se dice, estas también son ciencias, ¿correcto? Hablando de las ciencias humanas y sociales. Entonces ahí está un problema con eso, que es aquella disciplina. Otros dirán, perdóneme, cámbieme esa palabra disciplina diciendo, es aquella ciencia. Ah, eso ya es diferente.
porque reitero, la teología tiene sus métodos científicos también para hacer teología. ¿Listo? Entonces, es aquella disciplina que intenta desarrollar una exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Ojo, aquí hay una diferencia bastante fuerte entre el teólogo empírico, porque les dije desde el principio que la persona que dice, mija, órele a Dios porque arriba de Dios no hay nadie, ese es un teólogo, pero es un teólogo empírico. El que predica todos los domingos o todos los días en la radio, en la televisión, en su iglesia, ese es un teólogo, está haciendo teología, pero es un teólogo empírico. ¿Correcto? A diferencia de otros que son teólogos profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia realmente es en el aporte. En el aporte que da. No podemos decir que es que el teólogo empírico es más santo o que es más santo el teólogo profesional. No podemos decir eso, o que tiene una fe más grande, o que está más cerca de Dios, o que es más santo, o que tiene un nivel de santidad más elevado. No, nada de eso. La teología como profesionalismo no aporta para nada de eso. ¿Ya? Es decir, que usted puede ver un teólogo empírico siendo más santo que este, o siendo más espiritual que este, o teniendo más fe que este, o viceversa. El teólogo profesional teniendo más espiritualidad, más fe o más santidad que el otro. Eso es independiente. Lo que pasa es que el teólogo profesional lo que sí hace, y la diferencia más marcada de eso, es que el teólogo profesional aporta más desde el intelecto, desde la construcción del pensamiento y la sistematización de ese pensamiento, que el teólogo que no es un teólogo de escuela, sino que es un teólogo empírico. Este teólogo de escuela aporta muchísimo más. El aporte, el fundamento epistemológico viene del teólogo de escuela. ¿Por qué no lo puede hacer el teólogo empírico? Porque no tiene cómo hacerlo. El teólogo empírico, reitero, es ese que tenía un pastor que también era muy buen maestro, etcétera, y que le enseñó, etcétera, etcétera, y él aprendió, pero no tiene un estudio sistematizado. Eso es algo muy fuerte que le pasa, por ejemplo, aquí en Colombia, digamos, los pastores saben mucho de Biblia, y usted los verá, y recitan Biblia tremendamente y todo ese asunto. Ha pasado mucho que en la universidad tenemos este testimonio, y es que cuando se habla de los pastores que ingresan a la universidad a estudiar, es algo bien curioso. ¿Qué es lo curioso? Que ellos después dan testimonio y dicen, uy, le cuento una cosa, profe. Cuando yo entré a la universidad, yo dije, yo barro con toda esa gente allá, porque yo sé mucha Biblia. Y dicen acto seguido, pero uno entra acá y uno se da cuenta que uno no sabe absolutamente nada. Porque no es tanto recitar textos de la Biblia. O sea, es bonito recitarlos y hay que hacerlo. Hay que memorizar Biblia y ojalá en hebreo y griego también. Hay que memorizarla. Pero eso no es saber Biblia. Saber Biblia es qué está pasando detrás de ese texto. ¿Por qué fue que se escribió eso? ¿Qué está pasando en la teología? ¿Qué está pasando en lo cultural, en lo histórico, en lo geográfico, en lo lingüístico, en lo político, en lo económico? Detrás de ese texto. ¿Qué dijeron las otras personas de eso? ¿Qué han dicho? Entonces, todo eso lo que hace es que hay un aporte más importante del teólogo profesional, y es que el aporte epistemológico, intelectual, el aporte intelectual es mucho más grande de parte de esa persona para la fe cristiana. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por eso aquí estoy hablando de un desarrollo y exposición de ese desarrollo, porque una cosa es desarrollarlo y otra cosa es exponerlo. Un desarrollo y exposición coherente de las doctrinas de la fe cristiana. Ojo, otra parte de este postulado, basándose principalmente en las escrituras. ¿Cuál es el proceso que nosotros vamos a seguir en la exposición de cada uno de los temas que yo le enlisté ahora allá? Primero, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Luego, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Correcto? Luego, ¿qué ha dicho la historia? ¿Y qué ha dicho la filosofía? Siendo que la filosofía pues no es lo más importante en esto, pero sí hay que echarle mano de vez en cuando.
¿correcto? Pero básicamente es esto, que nuestra teología, como es teología cristiana, debe partir de las Escrituras. Debe partir de las Escrituras. Reitero, que dice el Antiguo, luego que dice el Nuevo Testamento y luego que dice la historia, ¿correcto? Y que dicen las otras ciencias. Para poder entender qué se ha dicho ese aspecto. Y esta es otra gran diferencia que hay con la teología católica, que para nosotros la única fuente de autoridad es la Biblia. Para nuestros hermanos católicos está la Biblia, pero también está la tradición, y también está el magisterio de la iglesia, y también están los pronunciamientos papales. Es decir, ellos tienen 4 grandes fuentes de autoridad, que son esas 4 que le acabé de mencionar. La Biblia, la tradición, el magisterio de la iglesia y los pronunciamientos papales. Y nosotros tenemos aparentemente, por lo menos en la teoría, tenemos una sola fuente de autoridad. ¿Cuál es? La Biblia. Por eso es que Millard Erickson aquí muy sabiamente dice eso, que debe basarse principalmente en las Escrituras. Pero les dije que teóricamente, porque realmente en la práctica se tienen otras fuentes autoritativas, por ejemplo, como el dogmatismo de la iglesia. ¿No? Para nosotros es más importante muchas veces el dogma de nuestra iglesia que lo que dice el texto bíblico. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Preguntas, muchachos, preguntas de todo esto que les he estado hablando. Muy interesante, ¿verdad, pastor? Es un amplio temario, ¿eh? Sí, es muy interesante. Es muy interesante. ¿Alcanzaremos a ver todo, pastor? Sí, eso lo vemos todo. Pues lo que pasa es que, bueno, como vamos, claro que en esta materia solamente vamos a trabajar una vez a la semana, ¿no? Pues el asunto es que se nos va a alargar un poquitico más. A menos que digamos, no, entonces veámosla de 2 veces a la semana, pero entonces nos quedaría hebreo por otro lado. Pero usualmente es una vez a la semana. A ver, básicamente en la universidad lo que se hace con esta materia son 32 clases, porque les dije que ¿qué? Que eran dos niveles y cada nivel cada nivel es de 3 créditos. Pero el problema es que son 32 clases, pero en cuanto al horario, son clases de 50 minutos. O sea que son 150 minutos. ¿Cuántas horas son? 120, son 2 horas y media. Y yo aquí les voy a dar solamente hora y media. ¿Ya? Entonces sería, si quisiéramos verla con la misma profundidad, que la idea es que la viéramos con la misma profundidad de la universidad. A eso le estoy apuntando yo. La idea entonces sería que la viéramos mire, tocaría más de 32 semanas. ¿Sí, Alexandra? Sí, ¿qué propuesta podríamos hacer para aumentar el tiempo? No sé, Roland. Bueno, ¿o qué piensas? Pues sería, no sé, pues muy interesante estudiar la profundidad, ¿no? Yo sí les recomiendo, o sea, si nos vamos a meter y nos vamos a dar la paliza en esto, la vamos a estudiar juicioso. Claro, vale la pena. Y sería muy bueno que ustedes, o sea, me acompañen con las lecturas. Hay libros siempre libros más densos que estos. Por ejemplo, todo esto les voy a hablar abiertamente. Este señor, Paul Tillich, este tipo tiene una teología, es muy densa para leer. Man es, para entender a este hombre es fuerte, porque es la manera que tienen de escribir. Este es alemán. Este es un hombre alemán que peleó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, sí. Y él tiene un amigo íntimo en la guerra. Y él ve como una bomba, estaban los dos juntos.
y una bomba cae y destroza literalmente al amigo de él. Y este queda vivo. Este era obviamente un cristiano, porque en Alemania son cristianos, ¿no? Pues por lo menos en este momento denominacionales, pero no nominacionales, pero son cristianos. Como decir aquí en Colombia el cristianismo católico. Allá son cristianos evangélicos. Y eso lo llevó a pensar o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se da eso? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Este señor tiene un libro tan espectacular. Si no estoy equivocado, se llama Teología de la Esperanza. Es un poco complicado, reitero, entenderlo a él, leerlo a él. Es más fácil leer, por ejemplo, le recomendaría Millar Erickson, es muchísimo más fácil de leer. Millar Erickson es muchísimo más fácil también de leer, por ejemplo, Berkhof, Luis Berkhof, que también es otro teólogo. Es mucho más fácil leer, por ejemplo, hay un libro de teología que se llama Teología Pentecostal, también es muchísimo más fácil de leer. Entonces, Ese, sería, ¿sí? ese teólogo, ¿cómo es que se llama, pastor, el que nos estaba comentando ahora? Karl Barth, No, el ahorita, el de la bomba. Paul Tillich. Paul Tillich. ¿Por qué? No, interesante. Sí. Hay otro que se llama Jürgen Moltmann, interesantísimo. Me encanta ese libro. Ese es el que les decía, Teología de la Esperanza. Jürgen Moltmann. Paul Tillich tiene otra teoría, que es otra teología, pero sino que él es muy complicado de leer. Habría que trabajarlo a ver. Hay otro que se llama, por ejemplo, Johann Baptist Metz, es también bueno. Bueno, hay una cantidad de teólogos muy buenos. Les diría cuáles libros de pronto, reitero, si queremos una teología un poco más sencilla de leer, porque la idea no es que nos fatiguemos todo el tiempo leyendo cosas que no entendamos, no, pero sí es bastante recomendable algunos libros que otros. Ahora, el asunto es que, por ejemplo, si uno quiere tener un panorama completo de la teología, yo les diría, leámonos a James Leo Garrett. James Leo Garrett. Pero por lo que yo les digo, porque lo que hace es unas exposiciones interesantísimas de todo ese asunto. ¿Ya? Sería así. Bueno, entonces les estaba diciendo, y con esto termino, que basados principalmente en las escrituras, ojo, y situándonos en el contexto de la cultura general, aquí hay algo muy importante y que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es esto, que nosotros tenemos que, al hacer teología, tenemos que tener en cuenta la cultura. Eso a veces no se tiene en cuenta cuando se estudia teología o cuando se hace teología, y eso es grave. Grave porque finalmente, ¿hasta dónde viene la cultura y hasta dónde la teología? ¿No? Y hasta dónde si hay un aspecto cultural que esté en contra de la teología, con cuál nos quedamos o cosas de esas. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo en cuenta entre teología y cultura. Ahora, por otro lado, dice que expresándose en un idioma contemporáneo. Claro. Parte del pecado de la iglesia es que nosotros utilizamos una jerga que pertenece a la época moderna y unas creencias pertenecientes a la época moderna. O incluso, algo peor, la teología está en crisis en este momento, pero de las teologías que están más en crisis es la teología católica. ¿Por qué razón? Estamos en el siglo XXI y muchos de los postulados de la teología para ellos está basado en, por ejemplo, en San Agustín. Y es muy normal ver a mucha gente en la Iglesia Católica decir cuando se les hace una pregunta, San Agustín dijo qué. Pero el problema es que San Agustín, mire dónde está. ¿Cuántos siglos atrás está San Agustín? 16, 17 siglos atrás. Siglos, 1700 años, 1800, 1900 años. Y todavía estamos repitiendo lo que él dice, que hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿cómo lo contextualizamos nosotros? Nosotros tenemos que contextualizar la teología. Es decir, que las personas que nos escuchen, porque le decía yo que la teología de nosotros es moderna, pero los que van a la iglesia son posmodernos.
Grave error, gravísima deficiencia. Por eso es que cuando nosotros escuchamos muchas palabras, muchos mensajes, uno decimos, ah, lo mismo de siempre, lo mismo de antes. ¿Qué de nuevo hay? A ver, ¿yo cómo aplico eso a mi cotidianidad, a mi realidad? Por eso hay algunas otras clases de teologías, porque yo le estoy hablando aquí de la teología sistemática, pero permítame, le hablo de otras clases de teologías que se derivan de esta. El asunto se va alargando. Por ejemplo, teología de la liberación, teología y género, teología de acción social, teología de genitivo, ¿ya? Teología de la liberación. Hay una cantidad de teologías, teología negra, teología feminista, teología campesina. Son diferentes teologías que lo que intentan es que estos vacíos que deja esta teología sistemática, esas otras teologías los vienen a llenar. Y obviamente hay que partir de uno de estos temas. Por ejemplo, cuando hablamos de todas esas teologías que le mencioné ahorita, teología campesina, negra, feminista, teologías queer, por ejemplo, teología kenótica, todo eso tiene que ver con lo que se conoce como con la antropología, que es uno de los temas que están acá. ¿Ya? Pero entonces son temas más específicos que están direccionados a ciertas luchas, a ciertos sectores poblacionales, y que se quedaron descuidados en la teología sistemática, y entonces esas otras teologías quieren rescatarlos. Por ejemplo, en la teología sistemática, les dije, hay un tema que se llama antropología, pero la antropología se divide, dividamos entonces la antropología, dividámosla entonces en teología feminista, teología negra, teología campesina, teología de la liberación, teología queer, que es la teología homosexual. Entonces, fíjense cómo empieza a enredarse esa pita de una manera impresionante, pero eso es lo que se pretende y eso es lo que la teología debe responder. Perdón, discúlpame, con todo ese aspecto de la comunidad LGTB y todo ese asunto, ¿es correcto que haya un pastor homosexual? ¿Qué dice la teología sistemática? No dice mucho, pero a eso sí le responde la teología queer, ¿ya? Y hay unas discusiones muy fuertes sobre esos asuntos bien interesantes. Entonces, es eso, situándonos en el contexto general y expresándonos en un idioma contemporáneo, para que tengamos que sí hay una teología que responde. En el COVID-19 hay una teología que responde. Hay una teología que responde en el pobre, en el huérfano, en la viuda, en desamparado. Eso se llama teología kenótica. Entonces, todo eso para que la gente diga, sí, realmente hay mucho para aprender de esto. Hay mucho para aprender de esto. Porque la idea de la teología, según lo último que dice aquí Millar Erickson, es que relacionándonos con los problemas de la vida. Relacionándonos con los problemas de la vida. Y para eso están entonces esas otras teologías que dependen o que parten de la teología sistemática. O sea que estos temas son infinitos, eso nunca se van a acabar los temas. Lo que se acaba siempre, yo les digo, es el tiempo, ¿correcto? Pero los temas jamás se van a acabar. Muy bien, preguntas de toda esta parte. Y aquí también para nosotros lo que se acaba es el tiempo, el tema no se va a acabar. No, la verdad me parece muy interesante todo el tema, me parece que es un estudio bien interesante y ojalá lo podamos hacer completo porque de verdad que creo que nos va a aportar muchísimo a todos. Claro que sí. Gracias por esas palabras y hagámoslo, comprometámonos con esto. Voy a hacer un pequeño grupo y les envío entonces otros materiales para leer y les digo, vea, este libro sí, este libro está interesante, en fin. ¿Listo? Y verá que vale la pena entonces que lo leamos. Ok, entonces estamos en contacto, el Señor les bendiga, estas reuniones van a quedar grabadas y las voy a subir al canal para que ustedes las puedan ver. ¿Listo? Estamos en contacto. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Luego, bendiciones. Amén.